Ahí está, nos vamos a Londres, comunicación telefónica con Marcelo Justo, corresponsal de Página 12 allí y conductor de Justicia Impositiva, un programa de radio podcast sobre paraísos fiscales y su impacto en el desarrollo económico de América Latina. Marcelo, muy buenos días, aquí Pablo Camaití, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pablo. Bueno, un placer el contacto contigo nuevamente. Marcelo, bueno, han vivido una situación inesperada en medio de las cuestiones políticas, de la conmoción por los atentados. Llegó este incendio. Sí, la verdad que han sido 2 o 3 semanas realmente increíblemente agitadas, hasta decir, te diría vertiginosas. El incendio es este último hecho y que viene de alguna manera a sintetizar la situación bastante complicada en la que se encuentra en este momento el gobierno de Theresa May. En estos momentos hay una manifestación en frente de 10 Downing Street pidiendo la renuncia de Theresa May. Ayer hubo 2 manifestaciones cuando Theresa May fue a visitar por primera vez desde que ocurrió el incendio, ese incendio terrible que ocurrió en las horas de la madrugada del miércoles en el barrio de Kensington, acá en Londres. Fue recibida con abucheo, fue recibido con gritos de que se vaya, con acusaciones de asesina, y tuvo que de alguna manera hacer una salida bastante precipitada de ese edificio porque había muchísimos manifestantes que estaban con muchísima furia contra ella. Poco después se tomó brevemente el ayuntamiento, el municipio de Kensington, que es donde ocurrió este evento. Finalmente fue desalojado, pero en este momento hay muchísima furia, muchísima bronca, muchísimas preguntas sin respuestas respecto a lo que sucedió este miércoles a la madrugada. La información oficial que tenemos por ahora es de que hubo 30 muertos, hay 70 desaparecidos, hay por lo menos unas 30 personas que están hospitalizadas, 20 de ellas en estado crítico, y hay aproximadamente unas 500 personas que han perdido todo, han perdido la casa y están en estos momentos en unos lugares, en unos refugios, te diría, sean iglesias, sean centros públicos, donde los están atendiendo por el momento hasta ver qué pasa. Marcelo, así a lo lejos y sin mayor conocimiento, uno lo que percibe es una tragedia, que además dicen que el incendio, por ahora al menos lo que han investigado, no ha sido intencional. ¿Qué es lo que se le reclama al gobierno? ¿Tenían que haber hecho obras que no hicieron? ¿Se reclama la acción una vez sucedido el incendio? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Porque viste que hubo protestas, más allá de la situación política de Theresa May, que ahora avanzamos sobre eso, por supuesto, pero concretamente sobre el incendio, ¿qué es lo que se le reclama? Hay distintos temas. El incendio sí, en principio no se piensa que haya sido intencional, pero sí corresponde a un modelo, te diría, de vivienda social que empezó a surgir con el thatcherismo en los años 80, en el cual los municipios tercerizaban todo el funcionamiento de estas viviendas sociales en grandes compañías privadas. Estas grandes compañías privadas a su vez tercerizaban todo lo que tenía que ver con los edificios en distintas compañías. Así se iba pasando la responsabilidad de una a otra. Lo que terminó sucediendo acá, lo que por el momento la investigación ha logrado llegar a averiguar, es que primero había muchísimas quejas desde hacía mucho tiempo de todos los vecinos a esta primera organización privada que se hacía cargo del funcionamiento del edificio respecto a las condiciones de seguridad. Esas quejas no fueron atendidas y es más, muchas veces la respuesta ante esas quejas fueron amenazas de que los iban a llevar a la corte, a gente que no tenía dinero y que se les había cortado la ayuda legal para poder llevar a la corte un caso de estos y que por lo tanto no tenía manera de acudir a la justicia para encontrar una solución al tema. Segundo, lo que termina pasando acá es que en estas tercerizaciones que terminan ocurriendo había un elemento fundamental de todo esto que hasta ahora todos los expertos coinciden que ha sido el que hizo propagar el fuego de manera tan rápida. El fuego comenzó aparentemente en el 4º piso y en cuestión de 20 minutos ya se había propagado a toda la torre, que es una torre de 24 pisos. ¿Cómo es que sucedió tan rápido cuando en general hay toda una serie de medidas de seguridad que logran controlar el fuego en el lugar de origen y impedir que se propague? Bueno, aparentemente una de las cosas era que había 2 tipos de paneles de aluminio que se podían utilizar para el revestimiento y para la remodelación que se había hecho del edificio unos meses antes. Uno de los paneles de revestimiento era resistente al fuego, el otro no era resistente al fuego, pero tenía la ventaja de que era más barato.
mucho más barato, no, mucho más barato no era, era apenas una diferencia de 2,5 libras por panel, que todo junto era unas 5.000 libras, supongamos un alrededor de $6.000. De manera que si efectivamente esto se comprueba ya de modo certificado, una vez que se haga la investigación, estaríamos diciendo que por $5.000 de diferencia se generó digamos, este incendio feroz. Obviamente hay otras causas, pero lo que sí queda en claro es que hay un esquema de desregulación total, de tercerización de todos estos servicios, de falta de control, de supervisión regulatoria y de últimas de un cierto, digamos, de lo que lo había dicho ya efectivamente el gobierno, era que había que darle al sector privado una mayor libertad de acción. Eso significa un menor control regulatorio para que aumentara la construcción de viviendas. En este momento todo eso está en entredicho. Marcelo, entonces, bueno, lo que lo que entendemos a partir de lo que vos decís es que el reclamo tiene que ver con que las viviendas son originalmente un proyecto del mismo Estado. Pero ¿qué significa vivienda social allí en Londres? ¿Es lo mismo que lo que podríamos pensar aquí en Argentina como una vivienda social? No, te corrijo en eso, no es que sean viviendas del Estado. Bien, por eso, perfecto, explícalo, por favor. El Estado las tercerizó y el funcionamiento de esas viviendas pasó totalmente al sector privado, y el Estado de alguna manera se desligó del funcionamiento de esas viviendas sociales. Antes de los años 80, todo el funcionamiento de esas viviendas sociales, desde la construcción hasta el mantenimiento, hasta la supervisión de todas las medidas de seguridad, correspondía al Estado. Con el thatcherismo todo eso cambió y pasó a estar en un sistema totalmente desregulado en el cual ciertos sectores privados muy poderosos se paseaban a ser el centro de todo el funcionamiento e iban tercerizando para ahorrar en los costos y aumentar las ganancias. Claro, lo que digo es que originalmente... que hablamos ahora. Claro, lo que digo es que originalmente, por lo que entiendo, era como una función del Estado que existan esas viviendas. Digo, a eso me refería. Por eso te preguntaba sobre en sí, cuál es el concepto de vivienda social allí. El concepto de vivienda social viene desde los años de la posguerra, en donde, bueno, después de la guerra evidentemente había una fuerte deficiencia de la vivienda, entonces se hizo un plan masivo de construcción de viviendas que durante varias décadas fue realmente muy exitoso a nivel de relocalizar a un montón de gente que estaba sin casas o sin nada para vivir. Luego, a partir de cierto momento, empezó a haber esta puja entre el interés colectivo, digamos, social de la vivienda y el interés privado, porque muchas de estas viviendas estaban en zonas muy ricas de Londres. El caso de Grenfell Tower es quizás el caso, te diría, paradigmático. Grenfell Tower está en una zona que a 2 cuadras de Grenfell Tower hay mansiones que valen por lo menos más de 1 millón de libras, es decir, te diría $1.200.000 como mínimo. Es decir, está rodeado de toda una zona que son las zonas más afluentes y más ricas de todo Londres. Y en el medio tienen estas torres, que son torres que sobreviven de esas épocas de después de la Segunda Guerra Mundial, y en donde hay una vivienda social y donde vive mucha gente, obviamente de muy escasos recursos. El contraste social es otra de las cosas que ha salido mucho ahora como tema a través de este incendio. Pero además hay temas muy concretos, por ejemplo, la reubicación de las familias. Hay unas 500 familias que en estos momentos no tienen absolutamente nada, y el municipio estaba intentando, la primera reacción del municipio fue relocalizarlos, pero fuera de esa zona, que era un viejo plan del gobierno, que esta gente que vivía en zonas que eran zonas muy afluentes, muy ricas, no podía seguir viviendo ahí porque, bueno, en esas zonas se tiene que pagar muchísimo, y cómo puede ser que gente pobre viva ahí cuando se sabe que los alquileres o las compras de esas casas, claro, son multimillonarias. Ahora ha habido una fuerte protesta al respecto, y entonces el gobierno finalmente se comprometió a relocalizarlos allí en esa zona, pero todavía no se sabe cuánto tiempo va a durar esa relocalización, qué va a pasar después, qué va a pasar en cuanto a la investigación. Se ha prometido una investigación pública sobre esto. ¿Cuánto va a durar la investigación? ¿Años? En años obviamente la gente se va a terminar olvidando de todo esto, o va a durar 11 meses como otro hecho que ocurrió, porque además ocurrió otro hecho en 2009 en el sur de Londres, también no muy lejos de este lugar, en donde se produjo un incendio similar y hubo un informe público, hubo recomendaciones, y ninguna de las recomendaciones fue realmente llevada a cabo por el gobierno
conservador. Marcelo, perdón, te meto algo medio tirado de los pelos, vos me dirás, digo, pero me imagino que quizás debe haber ya teorías conspirativas a la orden del día, pero con este panorama, este contexto que vos nos estás dando, uno no puede dejar de emparentarlo en menor medida con estos incendios que hemos tenido, por ejemplo, en La Boca, ¿no es cierto?, en pos de denuncias después de los vecinos de ciertos intereses inmobiliarios, etcétera. ¿Hay alguna teoría que vaya por ese lado, que hable de un incendio intencional, o está muy lejos de eso y de ninguna manera? No, mira, por suerte te diría, no hay ninguna teoría que vaya en ese sentido. No, por el momento se piensa en algo accidental, pero que después esos accidentes que pueden ocurrir no estuvieron bien contenidos como deberían haber estado contenidos en edificaciones de esta importancia. Claro. Bueno, te paso al terreno político, Marcelo, si puede ser un minuto. Estamos avanzando hacia las primeras, está avanzando allí Londres hacia las primeras negociaciones por el Brexit. Finalmente se confirmó para este lunes. La Unión Europea, por lo que trascendió, está ya hablando de una suma de dinero bastante elevada, por lo que leíamos, hablamos más temprano en el programa, algunas estimaciones cercanas a los 100.000 millones de euros. ¿Cómo ves el panorama de cara a esta primera negociación? Mira, se lo ve muy confuso porque, digamos, cuando Theresa May llamó a elecciones, en abril llamó a elecciones para obtener una gran mayoría que respaldara su curso de acción, su política, su estrategia frente al Brexit, que se sabía que iba a empezar ahora. No consiguió esta mayoría absoluta, todo lo contrario, más bien quedó en un gobierno de minoría que ahora está tratando de forjar una alianza con el grupo más reaccionario que hay en toda la Cámara de los Comunes, los unionistas protestantes de Irlanda del Norte, de manera que hay un gobierno que está en un estado de debilidad muy grande, que se quedó todavía más debilitado y más desautorizado aún con este incendio por la muy pobre reacción que tuvo Theresa May a este evento, de manera que en este momento no se sabe qué estrategia va a llevar el gobierno británico a las negociaciones. Se sabe muy bien la estrategia de la Unión Europea, que vos mencionaste ahora, entre otras cosas que tiene que ver con este resarcimiento que son versiones, son estimaciones, por el momento no hay nada confirmado, que lo que pediría la Unión Europea serían alrededor de 100.000 millones de libras, pero en todo caso la Unión Europea, a pesar de ser 27 miembros, tiene una estrategia bastante homogénea y unificada. El Reino Unido, que es el que inició todo este proceso, no tiene una estrategia unificada para nada, está totalmente dividido en este momento. Hay diputados conservadores que se están haciendo alianza con diputados laboristas que quieren una versión mucho más soft, lo que se llama el soft Brexit, es decir, una versión mucho más suave del Brexit, de la separación de la Unión Europea, que la que impulsaba Theresa May. Theresa May quería una separación realmente tajante de la Unión Europea. Esta otra versión quiere una versión en la cual se conserve la integración económica al máximo posible, de manera que Theresa May, muy debilitada, no se sabe si va a poder mantener su propia versión del hard Brexit, del Brexit tajante que mencionaba antes, pero por otro lado ella misma está muy cuestionada desde grupos que son eurófobos muy fuertes, que están absolutamente en contra de la Unión Europea y que lo que quieren en realidad es dejar la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo sustitutivo para la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. De manera que lo que te diría en resumen, que van a ser unas negociaciones particularmente muy complicadas porque la Unión Europea sabe lo que está diciendo, el Reino Unido no tiene la menor idea. Y Theresa May, ¿vos creés cómo están dadas hoy las cosas buscando este acuerdo que nos contabas en la Cámara de los Comunes? ¿Está cerca de mantener el poder o está complicada la situación realmente en ese sentido? Diría que está bastante complicada. Por el momento, la única razón por la que Theresa May permanece en el poder es porque no hay una alternativa. Es decir, a nivel de los mismos diputados conservadores hay una especie de pragmatismo. Es decir, ellos dicen, bueno, si nosotros en este momento sacamos a Theresa May y en realidad los mismos conservadores tendrían que reemplazarla nombrando un nuevo líder, el gobierno quedaría todavía mucho más debilitado y sería prácticamente irresistible el llamado a nuevas elecciones. Ahora, de todas maneras, mantener una figura tan debilitada como Theresa May, justito en un momento que se están llevando adelante unas negociaciones tan importantes como las del Brexit, va a ser muy difícil. De manera que hay muchos
que anticipan que va a haber elecciones nuevamente de acá a octubre o de acá a comienzos del año próximo. Y por último, Marcelo, y te agradecemos la comunicación y ya te vamos liberando, ¿hay alguna posibilidad, digo, en términos no políticos, sino concretos, legales, digamos, si asume otro gobierno, si se debilita demasiado Theresa May, ¿es posible una marcha atrás en el Brexit o eso directamente ya está saldado y se tiene que mover entre un acuerdo un poco más duro y un acuerdo un poco más blando, como nos decías? Mira, imposible en este momento en Gran Bretaña parecería que pocas cosas son. De todas maneras te diría que lo más factible no, sería que en todo caso que Gran Bretaña empezara a moverse hacia una versión mucho más suave del Brexit, que va a ser que en su expresión más, digamos, más límite, en su expresión mayor, una separación suave del Brexit va a significar prácticamente una relación casi igual a la que tenía Gran Bretaña con la Unión Europea antes del referendo, antes de votar en el referendo del año pasado que quería salir de la Unión Europea. De manera que se acercaría mucho a eso, pero sería muy difícil realmente dar marcha atrás, a menos que cambien nuevamente las circunstancias radicalmente, y en eso tiene que ver también mucho la economía, porque ahora finalmente este año se ha empezado a sentir el impacto del Brexit, porque ha bajado mucho la libra, se han encarecido mucho los alimentos, Gran Bretaña importa la mayor cantidad de alimentos, de manera que el abaratamiento de la libra le complica mucho, eso ha significado que ha aumentado el costo de la vida, eso significa que ha caído el poder adquisitivo de la gente, de manera que se empieza a sentir en la gente misma un impacto económico muy fuerte, o no muy fuerte, diría, un impacto económico fuerte del Brexit, que probablemente se agrave en los próximos meses, sobre todo con la actual inestabilidad política, de manera que tampoco se puede descartar por completo que, te diría, más a la larga que a la corta, se pueda haber una reversión de todo esto. Marcelo, muy claro, como siempre, muchísimas gracias por esta comunicación, te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.